¿Cómo están? ¿Todos estamos bien? Ahora, ¿cómo se sentirían si llego algún miércoles para dar inicio al estudio bíblico diciendo algo así? Oigan, ¿qué les pasa, tontos? Pues no pienso hacerlo a propósito. Pero miren cómo es que Pablo da inicio a este tercer capítulo de Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Por qué está tan enojado, frustrado? Algo le pasa. Pues ya que estamos estudiando este libro de Gálatas, hemos visto que Pablo tiene una gran preocupación porque él había comenzado varias iglesias en esta región de Galacia. Y resulta que después de su salida, entraron unos falsos maestros enseñando otro evangelio, otra doctrina, otra enseñanza. Y Pablo ve que esta iglesia tiene una enfermedad mortal, un virus se puede decir. Y este virus espiritual se llama el legalismo. El legalismo tiene dos formas. La primera es pensar que para entrar en el cielo tenemos que hacer algo. Es bastante común. Pero el mensaje de la Biblia es que Cristo vino con el propósito de hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y es cancelar la deuda de nuestro pecado. Por eso vino el Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos hacer nada. Así que el legalismo enseña que el hombre puede hacer algo para llegar a la presencia de Dios. Entre los verdaderos cristianos, los que entienden que la salvación es por la gracia, el legalismo tiene otra forma. Y la otra forma del legalismo es igual. Es decir, aun como creyentes, salvos por la gracia del Señor, aún así tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios, para lograr una verdadera espiritualidad o algo así. Siempre tiene que ver con las obras. El mensaje de la Biblia es que, claro, tenemos que servirle al Señor, pero le servimos de gozo y de gratitud, no para ganar algo, sino porque hemos recibido todo de Él, de su gracia. Y entonces, en sumisión a Él y de la pura gratitud y amor, nosotros le servimos a Él. En el tiempo del invierno, en esta zona hay muchas enfermedades que se circulan. Y si le agarra una vez un virus o algo así, tiene que ir al médico. La primera cosa que hace es hacer preguntas. Y en realidad lo que el médico está haciendo, el médico está tratando de diagnosticar lo que usted tiene. Y Pablo, como buen médico, aquí en esos versículos en Gálatas capítulo 3, 1 al 5, hace 5 preguntas que diagnostican el legalismo. Y sería bueno entender estas preguntas y posiblemente hacernos a nosotros mismos las mismas preguntas, a ver si tenemos algún virus. Porque esta enfermedad es bastante común, como repito. Ahora, versículo primero. Y la primera pregunta: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, ¿de quién viene esta nueva enseñanza? ¿Quién os fascinó? Porque se estaba predicando otro evangelio. Quizá valdría la pena buscar de nuevo el primer capítulo
versículo 6, cuando Pablo está hablando desde un principio del problema de esta nueva enseñanza en las iglesias de los Gálatas. En 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego Pablo relata algunas experiencias de su propia vida. Cómo es que él llegó a conocer a Jesucristo, habiendo sido fariseo, legalista en gran manera, el grupo más estricto entre los judíos, y lo que él había aprendido. Y relata varias experiencias para llegar al grano aquí en capítulo 3, el primer versículo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay un solo evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas son las buenas nuevas que Cristo nos ha salvado. No que tenemos que hacer algo, sino el hecho de que no podemos hacer nada. Cristo lo hizo, todo lo hizo por nosotros. Este es el evangelio. Y no hay nueva enseñanza. Una buena regla: si alguien viene y dice haber encontrado algo nuevo, es hereje. La Biblia dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Es el mismo evangelio. Y como seguidores de Cristo Jesús, ya vamos sobre 2000 años de fundamento. Claro que hay diferentes grupos, denominaciones y toda la cosa, porque la Biblia es un libro tan profundo que es imposible entenderlo todo, y somos seres humanos que no tenemos un entendimiento perfecto, pero sí estamos de acuerdo en cuanto a los asuntos más básicos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cómo es la salvación que hemos recibido? ¿Qué es la Biblia? Es decir, hay ciertas cosas fundamentales y estamos de acuerdo en cuanto a estas cosas a través de los siglos. Y además, como seguidores de Cristo Jesús, estamos construyendo sobre el fundamento del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento también. Así que no es nada nuevo. Y cualquiera que viene con una nueva enseñanza, un nuevo descubrimiento, lo que fuera, es mentira. Y por eso Pablo, la primera pregunta que hace: ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿De quién viene esta nueva enseñanza? Porque otro evangelio conduce a no obedecer a la verdad. Se puede tener una gran fachada de espiritualidad y conducta moral, pero aún estar en desobediencia directa a Dios. No todo lo que es espiritual es bíblico. Es un punto muy importante. El mismo diablo es un ser espiritual. Uno puede ser espiritual y no ser bíblico. Por ejemplo, aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 20, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, como enseñan en algunos lugares, no, que no puedes hacer esto, que el otro, en conformidad
a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice Pablo en versículo 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay muchas personas que piensan que por seguir cierta conducta, ciertos actos, ciertas ceremonias o lo que fuera, que haciendo estas cosas llegan a ser personas muy espirituales. Y Pablo dice, oigan, tienen cierta reputación, cierto. En la superficie todo se ve muy lindo, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Solo el poder de Dios puede darnos la victoria. Ahora, por supuesto, la espiritualidad bíblica no es licencia, es decir, que no es permiso, no es autorización para pecar, sino es una obediencia estricta a la verdad. Pero no por nuestros propios esfuerzos, sino en el poder de Dios. ¿Sabes qué? Es más fácil ser un legalista y vivir según las normas humanas que ser una persona libre por la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué? El legalista no tiene que pensar, porque vive según sus reglas. Vive según lo que le dice fulano, lo que dice la iglesia, no la Biblia, sino la iglesia. Entonces no tiene que pensar. Cristo nos da libertad, nos da una mente renovada para andar libremente en este mundo, en el poder de Dios, confrontar cualquier situación y tomar decisiones bíblicas correctas con la mente que Dios nos ha dado, porque Dios mismo nos ha dado la capacidad para leer, estudiar, aprender lo que la Biblia dice, y entonces tomar en cuenta el momento, la cultura, la situación, y tomar decisiones sólidas, bíblicas, no por el legalismo, sino por el Espíritu Santo de Dios. Así que es más fácil ser legalista, porque uno no tiene que pensar. Uno puede cerrar los ojos y seguir adelante, pero sigue a la destrucción de su vida espiritual. Otro evangelio proviene de otra fuente. Por eso la primera pregunta de Pablo, ¿quién nos fascinó? Estamos en una guerra espiritual y tenemos que entenderlo. Pablo mismo dijo en primera a Timoteo, su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, advirtiéndole, aquí primera Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué fuerte. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Por eso Pablo dice, ¿quién nos fascinó? La palabra fascinar, en este caso, en este contexto, en la cultura griega tenía que ver con hechicería. ¿Quién nos fascinó? Es decir, hasta la misma implicación de Pablo tiene que ver con alguna fuente demoníaca. ¿Quién nos fascinó? Porque si no está de acuerdo al Evangelio, el único Evangelio que ha existido en estos 2000 años, entonces proviene de espíritus mentirosos, son doctrinas de demonios. ¿Quién os fascinó?
Otro evangelio no está arraigado en la cruz. Por eso en Gálatas capítulo 3, el versículo 1, termina el versículo diciendo Pablo: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué es tan importante esto? Los Gálatas habían sido testigos del Señor crucificado en su lugar. Tan solo viendo la vida de Pablo. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10, Pablo dijo, hablando de su manera de ser: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque Cristo murió y resucitó. Nosotros también tenemos victoria sobre el pecado y podemos andar en la nueva vida que tenemos en Él. Por eso la cruz es tan importante. Y si algo no empieza con la cruz, es otro evangelio. La cruz es central. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1, la misma enseñanza cuando Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. La cruz es central a nuestra fe. La cruz, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante en este contexto de los Gálatas? Porque la cruz destruyó el legalismo. En Colosenses, de nuevo, Colosenses capítulo 2, donde estuvimos hace poco, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Ahora fíjense, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es tan importante porque cuando nosotros pensamos que tenemos que agregar algo a lo que hizo Cristo Jesús, en realidad estamos diciendo que lo que Él hizo no fue lo suficiente. No podemos poner nada, ni una gota, a lo que hizo el Señor Jesucristo. Cristo tomó los requisitos de la ley, tomó estos decretos contra nosotros, tomó nuestro pecado, clavándolo todo en su cruz. Cuando murió en nuestro lugar. La cruz de Cristo Jesús. Por eso, en 1 de Corintios capítulo 15, estamos hablando del Evangelio. El Evangelio, ¿qué es? Versículo 1, 1 de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que predicamos y que predicó Pablo, el mismo Evangelio que predicaron aquellos antes de Pablo,
el mismo evangelio que predicaron aquellos después de Pablo y que ha llegado a nosotros. Es el mismo evangelio. Y si viene alguien con un nuevo descubrimiento, ya sabemos qué es. No es el evangelio. Ahora, otra pregunta más aquí en Gálatas capítulo 3. La segunda pregunta para diagnosticar correctamente esta condición. Dice en versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta a la pregunta es obvia. Es evidente. Porque la Biblia enseña claramente que la salvación eterna es por la gracia de Dios, no por las obras. Algunos ejemplos. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 8. Uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento. Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero no, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? ¿No puede ser tan sencillo? No, dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera posible hacer algo, pasaríamos la eternidad jactándose. No, es por la gracia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9. La misma enseñanza. Porque la palabra, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tan sencillo. Más nada. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso la pregunta de Pablo a los Gálatas, eso solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La ley depende de las obras. La gracia depende del oír con fe. Y la respuesta a esta pregunta depende de oír con fe. El hombre tiene la tendencia de decirle a Dios cómo piensa demostrar su fe. Señor, esto voy a hacer. Queremos hacer algo. Y en esos momentos tenemos la tendencia también de inventar nuestras propias religiones y nuevas doctrinas. La diferencia del cristianismo bíblico es que empieza con oír lo que dice la Biblia y luego creerlo por fe. Oír lo que dice la Biblia y decir, así es, así es. No podemos añadir nada. Leer, saber lo que dice, oír y decir, así es. Esta es la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los Gálatas tenían un problema porque estaban escuchando más a hombres que a Dios. Y nosotros también tenemos la misma tendencia. Por eso, lo importante para ustedes no es tanto escucharme a mí, sino al Señor. Lo único que puedo hacer es compartir lo que podemos ver en la Biblia, pero soy ser humano. Entonces la autoridad no soy yo, sino la Biblia. La fe está en la palabra del Señor y por eso nosotros tenemos que estar en la Biblia todos los días escudriñando las Escrituras para aprender lo que dicen, para aprender cómo vivir, para aprender cómo tener la victoria, no por las cosas que hacemos,
sino haciendo las cosas correctas por la relación que tenemos con Él. Una tercera pregunta, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y ya podemos ver la lógica de Pablo. Primero, ¿quién nos fascinó? Es decir, para hacerles pensar en el origen de esta enseñanza, ¿quién nos fascinó? ¿Esto que estás haciendo ahora es lo que has recibido? No, es algo nuevo, es algo diferente, es otro evangelio. Pues no es evangelio, es otra cosa. Y luego dice, ¿y cómo es que llegaron ustedes a la salvación? ¿Haciendo las cosas de la ley? ¿O fue por el oír de fe? Por supuesto, tienen que contestar la pregunta. Saben perfectamente bien la enseñanza que han recibido. Ahora, dice Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado con el Espíritu, por la gracia del Señor, ahora piensan que van a lograr la verdadera espiritualidad con obras de la carne. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque esta pregunta tiene que ver con cómo se logra la verdadera espiritualidad. ¿Haciendo algo? No. Igual a la salvación, por la gracia de Dios. Es una pregunta que trata con nuestra responsabilidad. Ciertamente hay una guerra espiritual, doctrinas de demonios y todo esto. Pero creer en ellas, cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, es una necedad. ¿Tan necios sois? En la Biblia, el necio es aquel que rechaza la palabra clara y cierta de Dios. No tiene nada que ver con falta de inteligencia, ni educación, ni nada. Tiene que ver con la persona que tiene y entiende la palabra del Señor y aún así rechaza lo que dice. Esta persona, dice la Biblia, es una persona necia. No quiere creer. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esta pregunta trata con la naturaleza misma de la espiritualidad. ¿Acaso es posible terminar en la carne lo que se inició en el Espíritu? Claro que no. A propósito, esto resuelva de una vez por todas el asunto de la seguridad eterna de la salvación. ¿Cómo es que vamos a terminar con obras lo que fue iniciado por el Espíritu Santo? ¿Tan necios sois? No, pero si no hago, si esto... Momentito. ¿Tan necios sois? ¿Piensan que van a lograr terminar lo que el Espíritu comenzar con las obras de la carne? ¿Cómo es eso? Imposible. Sin embargo, hay miles de seguidores de Cristo Jesús que piensan así. No es porque son malas personas, ni es por la falta de sinceridad. Es porque no conocen la Biblia. Y permiten que personas saquen versículos aquí y allá para armar argumentos, para quitarles del camino del Señor. Y dentro de poco han caído de la gracia para entrar en el legalismo. Y es una tragedia. La verdadera espiritualidad bíblica tiene que ver con lo que somos en Cristo. No tiene que ver con lo que hacemos.
tiene que ver con lo que somos. Y cuando entendemos lo que somos en Cristo Jesús, entonces podemos vivir como se debe, según el diseño del Señor, porque entendemos quiénes somos. Hemos de crecer por fe y para fe. Es interesante lo que dijo Pablo en Romanos 1, versículo 17, Romanos 1, versículo 17, cuando dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a vivir? Por la fe. El Evangelio no tan solo es por fe, es para fe. Dios me da gracia para tener más fe. Por la fe soy salvo. Y la misma gracia del Señor me da fe para crecer, para madurar, para ser equipado, preparado para toda buena obra. No es que tengo que pasar toda la vida tratando de hacer cosas, esperando en algún momento agradecerle al Señor. No, al contrario, entiendo la profundidad de lo que Él ha hecho. Y entiendo que la única solución es presentarme ante Él como su siervo, como su esclavo de amor, y vivir mi vida en sumisión a Él, no tratando de ganar algo, sino eternamente agradecido por esta eternidad que me ha regalado. Pero tenemos que crecer. Algunos cristianos están frustrando la gracia de Dios, precisamente como estas Gálatas. Pero Dios se encarga. Hay tantos cristianos tan rígidos. Qué lástima. Qué lindo es hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué está haciendo el Señor en tu vida? Qué fantástico, qué bien. Qué bien. Pero de vez en cuando vamos a algunas iglesias o estamos en la presencia de algunos creyentes y de repente, hola, hermano, ¿cómo está usted? Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Amén, amén. ¡Qué barbaridad! Quiero correr. ¿Qué están haciendo? Tan rígidos, pensando que por hablar así, por esto, que el otro, que van a ser espirituales, en vez de ser personas normales, como Dios ha querido desde un principio, en el poder de Él, y no tratando de hacer algo nosotros mismos. Este es el mensaje de Pablo y lo que los Gálatas habían dejado. Ahora, una cuarta pregunta, otra vez aquí en Gálatas capítulo 3. ¿Para qué sufrir? Gálatas capítulo 3, versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Los Gálatas habían sufrido. Pablo había sufrido. Nosotros hemos sufrido. Pero el sufrimiento puede provenir de varias fuentes. Podemos sufrir por causa de Cristo, porque somos creyentes, o podemos sufrir por causa de nuestra propia insensatez o pecado. Entonces Pablo está haciéndoles la pregunta: ¿para qué habéis sufrido tanto? ¿Para qué? Los Gálatas estaban sufriendo porque habían abandonado el verdadero evangelio, no por causa del testimonio de Cristo,
sino estaban sufriendo por su propia insensatez. Hay multitudes de creyentes que sufren innecesariamente porque escuchan a los hombres en lugar de escuchar a Dios. Entonces, ¿para qué están sufriendo? Dice Pablo. ¿Para qué? Y una quinta pregunta en versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, hay discusión en este versículo porque la pregunta es: ¿quién es aquel? Algunos piensan que aquel se refiere a esta persona quien les había fascinado, y que Pablo está diciendo: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, con cierto sarcasmo, tratando de hacerles pensar en esta persona, esta falsa doctrina. ¿Es por la ley o por la gracia? Otros piensan que aquel es Pablo mismo, y que Pablo está tratando de recordarles: cuando yo estaba entre vosotros, ¿qué hacía? ¿Vivía por las obras o por la gracia? ¿Saben lo bueno? Creo que es la intención de Dios no saber a quién se refiere, porque en realidad no importa si es Pablo o si es otro. La pregunta es la misma. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ¿cuál es su máxima autoridad? ¿Es la Biblia o alguna persona? Aún Pablo mismo. Como dijo Pablo en el primer capítulo, hablando de otro evangelio: aunque es un ángel del cielo que trae este evangelio, sea anatema. Aunque sea Pablo mismo, si no viene con la gracia, con la fe, entonces no vale. Porque la autoridad no es Pablo, la autoridad no es Marco, la autoridad no es Jeff, la autoridad es la Biblia, las Escrituras. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la máxima autoridad que tenemos en nuestras vidas? La Biblia. Una pregunta: ¿comprende usted el verdadero evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿O pretende usted llegar al cielo algún día, quizá posiblemente por ser una buena persona y no hacerle daño a nadie, por guardar la regla de oro y los 10 mandamientos y cosas que son muy buenas, por cierto? Pero es por obras y no por gracia. Y si es por obras y no la gracia de Dios, es otro evangelio. No es el evangelio de la Biblia, es otro. Y lo importante no es tanto el nombre que lleva. Yo soy bautista, soy metodista, soy esto que el otro. Lo importante es entender y haber recibido personalmente el verdadero evangelio. Y si uno ha sido salvo por gracia, por el oír con fe, pero está buscando la verdadera espiritualidad con las obras de la ley, entonces está en la misma condición de los Gálatas, presos del legalismo. Y con estas preguntas
diagnósticas. Espero que uno pueda entender dónde está el problema y tomar los pasos indicados para recuperarse y vivir basándose en la gracia de Dios, en las Escrituras y no en nuestros propios esfuerzos. ¿Cuál es la norma en su vida? ¿La Biblia? ¿O lo que dicen? ¿Lo que siempre has creído? ¿Lo que siempre has pensado? ¿O es la Biblia? El legalismo es un problema, ha sido un problema en estos miles de años. Pero precisamente como el legalismo no ha cambiado, tampoco el Evangelio. Es igual, por la pura gracia de Dios. Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, lo que es imposible hacer, y es cancelar la deuda de nuestro pecado. Padre, gracias te damos por el verdadero Evangelio. Señor, hay seguridad en estos 2000 años de historia, que a pesar de los diferentes grupos, tradiciones y costumbres en la iglesia, Señor, el Evangelio no ha cambiado. Tu Biblia no ha cambiado. Y te suplico, Señor, que si hay alguna persona aquí o escuchándonos por internet, por televisión o lo que fuera, que no tiene la seguridad de la salvación y el perdón de pecado, que pueda ahora mismo entregarse a ti por fe. Y Señor, si hay algún creyente que está sufriendo por su legalismo, porque es preso del legalismo, Señor, enséñale la libertad que tenemos en Cristo para pensar, para vivir, para disfrutar, para andar contigo, Señor, en la pura gracia tuya. En el nombre de Cristo Jesús.